Seguro has escuchado hablar de la Edad de Hielo, pero ¿sabes cómo era nuestro planeta en aquella época? Quizás imaginas que la Tierra era un planeta triste, cubierto de nieve, como una bola blanca sin vida. Sin embargo, hace 200.000 años, en pleno Pleistoceno, la Tierra no era un bloque de hielo, sino un mundo inquieto y vivo. Sí, es cierto, había mucho hielo en los polos y las cimas de las montañas, pero al pie de ese frío podíamos encontrar una pradera formidable, llena de hierba que alimentaba a las numerosas manadas. A gran escala, era un planeta que nos resultaría familiar, con los continentes donde esperarías encontrarlos. Desde muy arriba, la Tierra de entonces se veía sorprendentemente conocida. África conservaba su triángulo, Eurasia se extendía como un inmenso tapiz. América, a un lado y al otro del Ecuador, seguía sus costas en forma de S. Por su parte, los océanos dependían del clima, y sus variaciones se notaban en las orillas. A veces el mar retrocedía, a veces se adelantaba. Aún así, visto desde el espacio, todo nos hubiese parecido normal. Pero en este documental no observaremos la Tierra desde el espacio, sino desde dentro. Descubriremos qué animales recorrían las praderas donde hoy hay carreteras y edificios. Nos acercaremos a nuestros muchos antepasados. Veremos desde el suelo las montañas heladas, los valles, los bosques que se encogían o avanzaban con cada golpe de aire seco. Pero sobre todo, responderemos juntos a esa pregunta que te trajo hasta aquí. ¿Cómo era la Tierra hace 200.000 años? En el norte del mundo, se desplegaba la estepa de los mamuts, un lugar que nuestros ojos modernos confundirían con un casi desierto y que, sin embargo, era una máquina de convertir la luz en pasto. Pero el verdadero secreto no era solo el clima, sino también los habitantes. Allí, el pasto crecía bajo vientos fríos y suelos ricos en nutrientes. Pero los jardineros eran los millones de bocas de los mamuts lanudos, bisontes macizos, caballos y rinocerontes lanudos con cuernos curvados, todos adaptados al frío. Eran tantos animales que las manadas actuales eran pequeñas a su lado. Caminaban, comían, pisoteaban, abrían el suelo y dispersaban las semillas. Tras ellos iban sus sombras con hambre, leones cavernarios más grandes que los de hoy, hienas enormes y ruidosas, lobos que aprendían a coordinarse y trabajar en grupo, y gatos dientes de sable veloces como un relámpago. Era una red tensa y vibrante donde nada se desperdiciaba. Un ecosistema rico e inquieto. Pero esta estepa no era constante, sino que cambiaba en cuestión de pocas décadas. Allí donde un verano fue generoso, el siguiente podía ser cruel. Un valle que ayer ofrecía hierba hasta el horizonte, mañana podía convertirse en un suelo helado. Aquello exigía movimiento, por lo que las manadas de animales herbívoros comenzaron a migrar, y tras ellas se desplazaron los depredadores, y tras todos, los carroñeros. Entre esas corrientes nos movíamos también los humanos. Obviamente, en aquella época no teníamos graneros, ni establos, ni calendarios impresos, mucho menos mapas, pero teníamos la memoria, ojos atentos, manos ingeniosas, el calor del fuego y el poder de trabajar juntos. Cada generación de seres humanos aprendía los mejores caminos, a interpretar las señales del cielo, dónde estaban los escondites de agua, las diferentes temporadas de plantas. Y esas lecciones, contadas una y otra vez junto al resplandor del fuego, se convirtieron en la primera enciclopedia que tuvo nuestra especie. Y todos estos cambios a los que debimos adaptarnos rápido tenían una explicación. Para entender por qué el planeta se comportaba de esta forma, hay que acercarse a un reloj que no marca horas, sino miles de años. La órbita de la Tierra no es fija, sino que cambia sutilmente, y con cada cambio varía cuánto calor llega a las diferentes latitudes y estaciones. La excentricidad hace que la órbita sea más o menos elíptica. La oblicuidad hace que el eje se incline un poco más o un poco menos. La precesión hace que ese eje bambolee como un trompo. Juntos, estos ciclos ajustan el compás del clima. No lo explican todo,
pero marcan el ritmo de lo frío y lo templado. Hace 200.000 años, esos ciclos colocaron al planeta en una pausa interglaciar. Y justo más adelante, el reloj iba a empujar otra vez hacia el frío. Pero mientras el clima respiraba, el nivel del mar subía y bajaba con él. En las grandes bajadas, el océano se retiraba más de 100 metros y dejaba al descubierto tierras que hoy son fondos marinos. Aparecían puentes de tierra como Beringia, entre Siberia y Alaska. También amplias llanuras donde hoy se alza el Mar del Norte. Cuando la temperatura volvía a subir, esas llanuras se ahogaban. Para los animales aquello abría y cerraba puertas, nuevas rutas de pasto, nuevos corredores de caza, nuevas fronteras de agua donde antes hubo campo. Para los humanos, significaba que el mapa del mundo cambiaba y había que aprenderlo nuevamente. Ahora, vámonos a África. La sabana africana era una escuela estricta. Los grandes herbívoros modelaban el paisaje igual que lo hacían los mamuts en el norte. Los elefantes abrían caminos y derribaban árboles jóvenes. Los búfalos y antílopes recortaban el pasto y los hipopótamos cavaban rutas de barro entre el agua y la orilla. Además, cada estación traía su lista de riesgos. Las lluvias renovaban, pero también colapsaban riberas y atraían depredadores. Y la sequía concentraba la vida alrededor de fuentes de agua que se convirtieron en escenarios de tensiones entre las distintas especies. Allí, en los bordes de sabanas y bosques, vivían pequeños grupos de nuestros ancestros, el Homo sapiens. Algunos de sus rostros ya eran reconocibles. Hoy, en el este y el norte del continente, bajo capas de cenizas antiguas y sedimentos, yacen cráneos y herramientas que nos empujan más atrás en el tiempo de lo que imaginamos. Los nuestros no eran muchos, pero su ingenio compensaba su bajo número. Usaban una técnica llamada levallois para fabricar herramientas. Preparaban meticulosamente el núcleo de piedra, lo que les permitía extraer lascas casi idénticas, afiladas y versátiles. De esas manos salieron cuchillos, raspadores y puntas. Al mismo tiempo, usaban el ocre como pegamento, con el cual mancharon de rojo las cuevas y sus abrigos, aunque es probable que también lo hayan utilizado como adorno. Pero sin dudas, su mejor herramienta fue el fuego. Servía para ablandar raíces, hacer comestible lo que antes no lo era, alejar bichos y felinos y prolongar el día, permitiendo a la gente reunirse. En esta etapa, los grupos humanos se adaptaban con flexibilidad. Un día recolectaban bulbos y frutos, y al siguiente seguían el rastro de una migración. Después combinaban caza y marisqueo. Las alianzas y los lazos de familia les ofrecían una red en la cual quien acertaba compartía lo conseguido, y quien fallaba no era desamparado. Pero crucemos el Mediterráneo y adentrémonos en Europa y el oeste de Asia. Allí, otra humanidad tenía la palabra. Si vives en Europa, es probable que seas descendiente de un neandertal. Y no es una mentira. Enseguida te explico. Los neandertales eran robustos, de huesos densos, cuerpos compactos y tórax amplios. El frío nunca los detuvo. Ellos descubrieron que la madera protegía del viento, que el abrigo de cuero vencía el aire y que el fuego servía para secar y calentar. Su día a día era muy difícil, enfrentándose a bosques que se encogían, praderas que se expandían y a inviernos muy largos. Además, tenían que lidiar con los leones cavernarios y con las hienas que limpiaban lo que ellos dejaban. Arriba tenían el cielo claro de un frío que hacía doler las manos, pero, pese a todas las dificultades, prosperaron. Cuando por fin los seres humanos conseguimos leer los genomas, descubrimos que los neandertales no estaban tan lejos de nosotros. Entre los suyos y los nuestros hubo encuentros, intercambio de ideas y hasta descendencia. En muchas personas actuales que viven fuera de África, quedan pequeñas porciones de ADN neandertal como un recordatorio de que la humanidad nunca fue una línea recta. Pero nuestro rastro genético actual nos indica que no solo nos mezclamos con los neandertales. Más al este está la sombra tenue de otra humanidad, los denisovanos. De ellos hemos encontrado pocos huesos, apenas fragmentos.
Pero en el cuerpo de algunos pueblos actuales de Asia, especialmente en aquellos que habitan regiones altas, vive una variante genética heredada de ellos que ajusta la respuesta al oxígeno escaso. Es un detalle invisible que dice muchísimo. Lo usamos sin saberlo cada vez que alguien respira en altitud, como si el aire pesara menos. La mezcla entre ramas humanas no fue un accidente ocasional. Fue parte del tejido de la historia. Vayamos ahora a un mundo sin humanos. Hace 200.000 años, Australia era un continente peculiar. Allí reinaban marsupiales gigantes que parecían sacados de historias de fantasía. El diprotodonte, enorme y pacífico, pesaba más de 2 toneladas y se desplazaba en grupos que pelaban matorrales y modulaban el paisaje como lo hacían los elefantes en África. Cerca, el canguro de cara corta, el procoptodonte, caminaba erguido y curioso, con ojos frontales y manos fuertes que servían para arrancar hojas. En el costado oscuro del bosque se escondía el tilacoleo, un león marsupial de tamaño que no era un gigante, pero que tenía unas mandíbulas como prensas y garras retráctiles listas para morder justo donde más duele. Por las zonas más cálidas de Australia se desplazaba un varano colosal que llamaríamos Megalania, largo como un coche y con saliva venenosa. En esta región, los ríos y humedales no son refugios. Allí acechaba Quincana, un cocodrilo corredor capaz de perseguir a sus presas por tierra. Toda esa fauna ha evolucionado aislada del resto, incluso de los humanos. Ahora, cambiemos de hemisferio. En Sudamérica, el gran intercambio americano creó una fauna que parece salida de un sueño. Aquí, el peso pesado es Megaterio, un perezoso de tierra que se yergue como un muro, empuja troncos, abre rutas en el bosque y rasga termiteros como si abriese una puerta. Su paso lento es engañoso, pues posee una fortaleza capaz de mover cosas muy pesadas. A su lado avanza una caravana de gliptodontes, arqueados bajo caparazones de hueso, con colas acorazadas que parecen mazos. Hacían crujir el suelo al caminar y marcaban senderos que otros animales seguirían. Entre estas dos especies deambulaban auténticas rarezas como Macrauchenia, con cuerpo de llama y una pequeña trompa, o el toxodonte, barrigón y robusto, que siglos más tarde desconcertaría al mismísimo Charles Darwin. Y por encima de todos, una sombra causaba terror: el Smilodon populator, el mayor de los dientes de sable. Sus patas delanteras son columnas y sus colmillos son cuchillos preparados para el golpe preciso. Además, el paisaje en Sudamérica era una conversación entre llanuras y selvas, ríos que se desbordaban y volvían a su cauce y estaciones que rehacían el mapa. Aquí, como en todas partes, la vida se adaptaba como podía. Algunos gigantes resistieron, mientras otros tenían sus miles de años contados. Ahora, apaguemos el ruido del continente y escuchemos las islas. En la isla de Madagascar habitaban aves que desafían nuestra imaginación. Aves elefantes, tan altas que te mirarían desde arriba y tan pesadas que su simple paso abriría claros. Eran capaces de poner huevos más grandes que un balón de fútbol. Mucho más lejos, en Nueva Zelanda, los moas, aves gigantes incapaces de volar, eran los jardineros del bosque. Donde mordisqueaban, el bosque tomaba otra forma. Pero sobre ellas planeaba un depredador singular, el águila de Haast, gigantesca y con garras como dagas. Por su parte, en archipiélagos del Océano Índico había tortugas enormes, pesadas como piedras, que abrían sendas a fuerza de constancia. Ellas comían, digerían y sembraban el bosque con semillas. Hace 200.000 años casi ninguna de estas islas conocía el pie humano. Eran edenes frágiles, pues el mismo aislamiento que creó maravillas también las dejó sin defensas frente a cambios bruscos. Y es que lo que hoy llamamos edad de hielo no era un frío constante. 200.000 años atrás nos encontrábamos en un tramo templado, eso que los científicos llaman una pausa interglaciar. En términos geológicos podríamos decir que habitábamos al margen de un capítulo que estaba por cerrarse, y el siguiente capítulo sería más frío. En periodos así, el mar se retira
El aire se vuelve más seco y el polvo cruza el cielo. Por ejemplo, la estepa de los mamuts, alimentada por vientos fríos y suelos bien drenados, se expandía hacia el sur. Pero, cuando el clima se relajó, esa pradera retrocedió y algunas zonas volvieron a cubrirse de arbustos y bosques. Ningún mapa era definitivo. Por nuestra parte, los humanos aprendimos a leer esas señales. Aprendimos por dónde cruzar un valle antes de que lo corte un glaciar, dónde habría agua cuando cambiase el viento, cuándo valía la pena seguir a una manada y cuándo debíamos esperarla cerca de un paso estrecho para emboscarla. La pregunta que ronda cada vez que juntamos todas estas piezas es simple y profunda. ¿Por qué quedamos solo nosotros? ¿Por qué, de todas las humanidades que compartieron el Pleistoceno, solo Homo sapiens llegó al presente? No hay una respuesta única a esta pregunta. Se trata de un paquete de pequeñas ventajas que, sumadas durante miles de años, inclinaron la balanza a nuestro favor. Nuestra flexibilidad cultural permitió que grupos pequeños ajustaran sus técnicas a ambientes muy distintos y cambiantes. La cooperación hizo que bandas pudieran dividirse, reunirse, intercambiar aliados, absorber novatos o integrar parientes lejanos. La innovación acumulativa convirtió ideas buenas en ideas mejores. Una técnica para tallar hoy, un modo de transportar fuego mañana, una forma de cazar con más seguridad pasado. La movilidad y el aprendizaje del paisaje se hicieron reglas de vida. Los mapas mentales, compartidos por la palabra y el ejemplo, nos permitieron recordar pasos de montaña y rutas de agua sin necesidad de tinta. Y la mezcla con otras humanidades, lejos de ser un accidente, pudo aportarnos ajustes fisiológicos útiles, además de historias y maneras de hacer. Nada de esto rebaja a nuestros primos. Los neandertales no eran brutos torpes, eran humanos adaptados a ambientes difíciles, con tecnología, fuego y cuidado. Los denisovanos, aunque hoy los conozcamos sobre todo por su sombra genética, fueron personas reales con hijos, estrategias y memorias. Los pequeños floresiensis, aislados en su isla, mostraron que el ingenio humano se adapta hasta a presupuestos energéticos mínimos. Erectus y heidelbergensis sostuvieron linajes enteros durante tiempos que nos marean. El árbol humano tuvo muchas ramas, y en sus bifurcaciones hubo intercambios, pérdidas y hallazgos. Quedamos nosotros, sí, pero no sin llevar dentro sus ecos. La vida cotidiana, hace 200.000 años, estaba compuesta de gestos pequeños que esconden héroes. Por ejemplo, la caza mayor no era un deporte épico de cada día. Era una apuesta arriesgada que solo se intentaba cuando el beneficio lo justificaba. Había días de marisqueo en costas donde la bajamar dejaba un buffet discreto, días de recolección de raíces que sabían a tierra y salvaban del hambre, días de reparar herramientas y arreglar refugios, y días de sencillez y quietud. El fuego reunía a todos y alrededor de él aparecía algo que hoy nos define: contar historias. Antes de que hubiera palabras escritas, hubo relatos, explicaciones, advertencias, mitos que daban forma al miedo y al deseo. Una estrella que vuelve cada año por el este podía convertirse en un recordatorio. Cuando aparezca, sigue el río hacia el norte. Cuando se esconda, busca frutos en las laderas. El cielo se hacía mapa mental de estaciones y la memoria, archivo portátil del grupo. Miremos ahora con calma escenas puntuales de ese mundo. En una cueva del sur de Europa, el humo marca el techo y el suelo está cubierto de escamas de piedra. Alguien ha afilado un raspador hasta la perfección. Afuera, sobre la nieve vieja, las huellas de bisontes y caballos dibujan direcciones que se cruzan. A unos kilómetros, una hiena vuelve a su guarida con el cráneo de un herbívoro. A su lado, un joven neandertal observa el valle mientras mastica un trozo de tendón limpio. En algún lugar de África Oriental, una adolescente aprende a preparar un núcleo levallois bajo la mirada atenta de su pariente. Los golpes son precisos y el resultado es una lasca casi idéntica a otra que alguien hizo hace años. El ocre en una piedra deja un rastro rojo en los dedos. No hay prisa.
La habilidad se hereda mejor cuando se comparte sin apuro. Mientras, en la pampa sudamericana, un gliptodonte sale con el amanecer. Su lomo curvo parece una cúpula, su cola un garrote. A lo lejos, un esmilodonte se estira como un gato doméstico y luego desaparece entre hierbas altas, sin hacer ruido. En Australia, un procoptodonte observa quieto, luego pega un salto y se pierde detrás de los eucaliptos. Algunos kilómetros más allá, un tilacoleo trepa con garras afiladas y se tiende en una rama. Espera, duerme y confía en su capacidad de caer exacto sobre la presa. En todas estas escenas hay peligro, sí, pero también abundancia cuando sabes dónde mirar. Y aprender dónde mirar era el gran oficio de la humanidad de entonces. Hace 200.000 años las estaciones hacían y deshacían. Los animales iban y venían. Los ríos se llenaban de barro y luego se aclaraban. El mar avanzaba o se retiraba según los años. Nadie poseía el paisaje, sino que se compartía con otros grupos, con otros humanos que hablaban distinto, pero que entendían el mismo gesto universal de paz. Hace 200.000 años el equilibrio era frágil y sin embargo perduraba. Si una banda tomaba demasiado de un lugar, ese lugar devolvía menos. Si un grupo olvidaba moverse a tiempo, las tormentas lo sorprenderían sin abrigo. El aprendizaje era costoso y cada generación pagaba una parte para que la siguiente pudiera permitirse el lujo de ser un poco más lista. Y mientras más listos se volvieron los humanos, más desarrollaron su imaginación. En la suma de pequeñas prácticas apareció algo que con el tiempo se hará enorme: el símbolo. Un colgante hecho con concha perforada, una piedra manchada de pigmento, un patrón de cortes que no responde solo a necesidad sino a gusto. Todavía faltaban muchos miles de años para las grandes pinturas de animales en las cuevas europeas, pero los materiales ya estaban ahí, y la curiosidad, y los ensayos también. La imaginación, que tanto nos salva y tanto problema causa, encontraba grietas por donde colarse. Si hoy admiramos las siluetas de un bisonte en una pared de caliza, es porque antes hubo manos que se acostumbraron a mezclar grasas y tierra para contar algo más que una receta de supervivencia. Y tal vez parezca que 200.000 años es una distancia que no se puede cruzar, pero ese mundo nos habla en voz alta. El pasado nos habla desde los fósiles que guardan pistas de modos de vida. Habla desde nuestro ADN, donde descansan fragmentos de otros humanos. Habla desde nuestros propios gustos y miedos, que aún encuentran consuelo en la luz de un fuego. Aún sienten una extraña alegría al caminar por una pradera abierta. Aún se calman con el rumor de un río. Museos de todo el mundo, cuando los miramos con calma, son máquinas del tiempo que nos devuelven a ese escenario. Allí, frente a un colmillo de mamut o un cráneo robusto, nos descubrimos parte de una cadena larga que empezó mucho antes de cualquier ciudad. El Pleistoceno no fue un paraíso ni un infierno. Fue un mundo exigente que nos enseñó el oficio de adaptarnos. Allí aprendimos que nadie vence al clima, que se negocia con él, se aprende su idioma y se respetan sus cambios. Aprendimos a compartir tareas y comida porque esa era la mejor póliza de seguros. Aprendimos a movernos cuando había que hacerlo y a esperar cuando convenía. Aprendimos a reconocer la promesa de una nube y la amenaza de un cielo demasiado claro. En ese mundo forjamos una herramienta que vale más que cualquier punta de piedra: la capacidad de imaginar futuros posibles y preparar hoy los medios para alcanzarlos. Esa misma herramienta, elevada a potencia, es la que nos permitiría, muchos milenios después, sembrar, construir, navegar, escribir. Quiero que volvamos una última vez a la orilla misma del hielo. Frente a nosotros, una llanura ondea viva. Hay manadas y un grupo humano pequeño observa a la distancia. Alguien cuenta una historia breve sobre el lugar exacto donde el río forma un meandro que obliga a los bisontes a pasar despacio. Alguien raspa una piel con un instrumento que encaja como un guante en su mano. Alguien, quizá un niño, mira el cielo y pregunta por qué ciertas luces vuelven y otras no. Nadie puede responderlo como lo haríamos hoy, con números y nombres, pero alguien dice,
con la sabiduría que cabe en una frase: cuando esa estrella salga por allí, será momento de moverse hacia el sur. Esa es la clase de conocimiento que permite vivir, y esa fue la clase de respuestas que mantuvieron viva a nuestra especie mientras compartíamos el planeta con otras. Ahora, regresemos. Hemos paseado por un mundo que, sin nosotros, habría sido distinto, y nosotros, sin ese mundo, no seríamos lo que somos. Cuando hojeamos nuestra propia historia, la edad de hielo ocupa un lugar extraño. A veces la reducimos a una postal congelada o a una película de aventuras. Pero fue muchísimo más. Fue una escuela paciente para la vida, para la cooperación, para la imaginación. Los gigantes que la poblaron quizá hayan desaparecido, pero su legado sigue presente. En los elefantes pervive algo de los mamuts. En las grandes aves de hoy resuenan ecos lejanos de aves que no conoceremos vivas. En nuestros genes aún se leen, como firmas casi borradas, trazos de primos que ya no están. Y sobre todo, en nuestra manera de mirar el mundo, de hacer planes, de contar historias y de agradecer la compañía, seguimos llevando la marca de quienes sobrevivieron a ese tiempo lleno de riesgos y recompensas. Gracias por llegar hasta aquí y por hacer posible este viaje con tu escucha y tu curiosidad. Si te entusiasma seguir explorando el pasado de la Tierra con mirada clara y asombro, quédate cerca. A cada paso encontramos preguntas nuevas, hallazgos sorprendentes y, de vez en cuando, la sensación poderosa de entender un poco mejor de dónde venimos. Y esa, quizá, sea la mejor brújula para decidir hacia dónde queremos ir.